En el municipio de San Manuel de Coloete, a solo 30 kilómetros de Gracias, en Lempira, se encuentra una de las iglesias más antiguas de Latinoamérica, la Iglesia de la Inmaculada Concepción de María, considerada una de las 30 maravillas de Honduras. Hoy, en Descubriendo Honduras, revelaremos los secretos que guarda este bello lugar de nuestro país. Sabemos que el municipio de San Manuel de Coloete es considerado una de las maravillas de nuestro país. ¿Por qué es tan importante su pasado histórico indígena? Bueno, por lo que yo he estudiado, es posible que sea un centro de culto antiguo, prehispánico, al jaguar o puma negro, que es de donde sale el culto al Cristo Negro, que es el santuario más importante de Centroamérica en Esquipulas. ¿Qué más nos puede hablar acerca de San Manuel de Coloete? Bueno, según especialistas en historia del arte, es una iglesia con una manifestación artística de primer nivel en el área centroamericana. ¿Por qué se mencionan mucho a los indígenas? Bueno, básicamente es un pueblo indígena. Coloete, según la gente común, significa nido de alacranes, pero colo en realidad significa cerro pelado. Ete sí no sé qué significa, pero no es como la gente cree. Es un pueblo indígena que entre el círculo de pueblos indígenas que pertenecen a la montaña del Celac. En este municipio se destaca mucho la imponente Iglesia de la Concepción de María. ¿Quién la construyó? Bueno, allí habría que ver varios aspectos porque es posible que la iglesia haya sido construida a lo largo de 3 siglos, de los 3 siglos de la dominación española. Tiene aspectos arquitectónicos de finales del siglo XVII, como la capilla abierta que está atrás, el nártex de estilo gótico que se ve ahí, luego el cuerpo de la iglesia que tiene elementos del siglo XVII, y luego la fachada con elementos arquitectónicos del barroco rococó, que ya es de finales del siglo XVIII. Entonces habría que ver quiénes eran los encargados de la iglesia y del pueblo, entre ellos el encomendero, que es uno de mis antepasados, de la familia Lara. Livni, lo más interesante de esta iglesia es la simbología. ¿Me puede hablar un poquito de ello? Bien, sí, es un lugar con una riqueza simbólica que es impresionante, porque usted va a ver símbolos masónicos como la escuadra, el compás, el triángulo equilátero, justo sobre la entrada del templo. El arco es azul y en la masonería se habla del el arco azul de York, que es el número del grado 17. También tenemos símbolos cabalísticos, como ser la cruz de la iglesia, el remate en la fachada, la parte más alta. Esa cruz tiene esferas y flores de lis y varias ramas, lo cual viene a ser como lo que podríamos decir un árbol de la vida. ¿Se ha trabajado en la restauración de esta iglesia? Sí, de parte de la cooperación española, la ESI se ha invertido bastante en el estudio y en la intervención del rescate de este monumento que algunos consideran continental. ¿Usted que ha podido entrar, qué es lo que más le llama la atención? Bueno, personalmente, desde hace tantos años que yo llegué a ese lugar, que lo primero que me llamó la atención fue el símbolo de una hélice un símbolo de 6 hélices o exalfa, otros le llaman la flor de la vida. Entonces, desde que yo lo miré dije, esto no es cristiano, y me quedé impresionado. También está en la campa, en las columnas de la casa cural, que la gente le llama convento, y lo puede ver en Belengualcho también, que aparece también en la iglesia de San Sebastián Colosuca, que es la única a la que yo no he entrado, pero las demás sí las conozco. Hay muchos elementos que no se consideran cristianos y que están dentro de la iglesia. Sí, o por lo menos que no son comunes dentro de la iconografía cristiana a la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, tenemos al demonio,
representado en la pintura mural en el interior de la iglesia. Por lo general los demonios se representan afuera, tanto en la, digamos, como gárgolas en el techo, o también en la puerta, como aquí en la catedral de Santa Rosa, que tenemos 2 demonios ahí sonrientes. Qué interesante. ¿Esas gárgolas qué representaban? Las gárgolas en particular representaban a los demonios que no pueden acceder al reino de Dios, que es el interior del recinto, que es la iglesia. Pero cuando se las representa en la puerta, significa que se quedaron afuera. El que entra, entró al reino de Dios. El que se queda afuera, no está en el reino de Dios. Pero en este sentido, el demonio es parte de la creación y parte de la corte celestial, como aparece en el libro de Job, que dice, y entraron los hijos de Dios, entre ellos Satán. Entonces, pero ahí tiene un lugar privilegiado porque está justo frente al altar. ¿Cuántos años tiene la iglesia de estar? Bueno, a diferencia de las otras iglesias de esa zona, no hay ermita en el pueblo, por lo que podríamos asumir que la iglesia tiene más de 400 años de existirse, desde que se empezó la primera fase y desde que se está utilizando, porque la parte de atrás es como un espacio de altar, pero también escenario teatral, porque usted puede ver las 5 caras de la tragedia griega, que es lo que se utilizaba para el teatro, para educar a los indígenas, no solo en el cristianismo, sino que en el idioma castellano. Usted me mencionaba acerca de su familia, Lara. Sí. ¿Qué parte tuvo en esta iglesia o en el municipio? La familia Lara fue una de las familias más prominentes de Honduras, sobre todo abocada a la zona de El Salvador y de Guatemala, porque esta es una zona que tiene que ver más con El Salvador y con Guatemala. Incluso hasta hace poco por ejemplo, yo de niño fui a Guatemala, a Ciudad de Guatemala, San Salvador, pero no conocía Tegucigalpa, era como un mundo lejano o extraño. Y hasta que me decidí por estudiar arquitectura fue que fui terminando por allá y terminé con otra carrera que nada que ver, que es historia, pero bueno, sí. ¿Estudió arquitectura? Originalmente, no, solamente inicié, porque tuve mis crisis ahí bipolares y ya no pude seguir, sí. Yo también quiero saber, y me llama la atención, ¿cómo nace el amor por la historia? El amor por la historia es una necesidad de descubrirme a mí mismo, porque quería saber, siempre desde pequeño tuve esa inquietud, que tal que yo sea algo más importante de lo que me han tratado o de lo que yo mismo me he visto. Porque la verdad que era un poquito marginal en la familia y en la sociedad también, en la escuela, como que era algo torpe con las clases y todo. Pero yo decía, ¿qué tal que fuera algo más? Y cuando se producen estos 2 libros de los judíos en Honduras y el otro de el origen judío de la monarquía europea, entonces yo me despierto y digo, bueno, ¿y qué es esto? Porque tenía un como complejo racial también por ser trigueño, y aquí hay bastante gente blanca en Santa Rosa, entonces decía yo, mejor me identifico con los indígenas, que es lo que más me va, porque soy trigueño. Entonces, y a todo esto en la familia de mi papá hay cierto conservadurismo racial con lo blanco, porque son gente bien blanca, entonces es como un estigma que uno ya trae. Y entonces dice, no, yo me identifico. Pero entonces viene este tema de los judíos, y los judíos tenían que ser españoles porque venían de España. Y empiezo con aquel gran lío de investigar archivos parroquiales, registros civiles, del Registro Nacional de las Personas, y es un tremendo lío. Entonces hasta el día de hoy yo no termino de investigar en los archivos, y terminé haciéndome incluso el estudio de ADN, y en el ADN soy el típico hondureño, casi la mitad indígena y mitad español, o mitad europeo, pero sí en medio de esos 2 grandes grupos hay un porcentaje mínimo de negro y también de judío. ¿Cuáles son los libros que usted ha hecho? Y siempre inspirado en esa línea de los antepasados, me preocupé por saber más de los judíos, y el primer libro es producto de esa inquietud de los criptojudíos en Honduras. ¿Actualmente está trabajando en alguno? ¿En algún libro?
No, técnicamente tengo 3 proyectos. Uno es la genealogía de Morazán, por la línea materna, que aparentemente hay una conexión por el lado de mi papá, los Ventura Quesada. Morazán era Morazán Quesada. Y hay una conexión ahí con el ADN que me salió una parentela en Santa Bárbara. Parece que de por ahí era mi tatarabuelo, sí. Era Quesada Fajardo. Y el abuelo de él era Felipe Quesada, igual que él, Felipe Quesada. Pero yo sospecho que es Felipe Quesada Borjas, como la mamá de Morazán, que era Guadalupe Quesada Borjas. Entonces ahí en Trinidad Santa Bárbara hay una casa de 2 plantas que es de la familia Borjas. Entonces todos sabemos de que los Borjas, la gente de ahí sabe que los Borjas eran parientes de Morazán, según la gente local, y que hubieron Quesadas que eran de la familia de Morazán también. Entonces ese es un proyecto. El otro es el linaje de mi tatarabuela, de otra bisabuela, que parece que hay una conexión con los linajes mayas, porque hay una leyenda que cuando mataron a 18 conejos salieron huyendo por cuevas. Les comentaba que aquí abajo del cerrito hay un túnel, según la tradición oral del pueblo. Bueno, por esas cuevas, cuando mataron a 18 conejos, salieron huyendo la familia del rey y salieron al Cerro de las Cuevas, que está en Veracruz, Copán. De ahí era mi bisabuela. Y ahí han hallado restos óseos en esa área con incrustaciones de jade. Entonces yo sospecho que ese pueblo de mi bisabuela, que hoy es el municipio de Veracruz, anteriormente Quetuna, es del linaje de los mayas, de los reyes de Copán. Es importante también mencionar que Livni ama el arte. Cuéntenos, ha dibujado, ¿verdad? Sí, bueno, aquí tengo un dibujo que hice este año en medio de la pandemia. Es sobre este árbol que todo el mundo relaciona. Es el árbol más notable del centro de la ciudad, en el Parque Central. El doctor William Davidson, estudiante de Hispanoamérica y especializado en Honduras, él habla de que este árbol es muy importante en la visión indígena en toda Honduras. Siempre está en los pueblos, en las plazas de los pueblos o parques. Hay una leyenda que dice que aquí se mece el demonio a las 3 de la madrugada o en la medianoche, pero yo realmente dibujándolo lo que miré fue una mujer, entonces la pinté de rojo, que es el color del demonio. Entonces ahí está en medio de su arbolito. Algunos creen de que si le pide un deseo pues va a ser millonario o algo por el estilo, pero ese es otro lío. Sí. ¿Por qué era tan importante para los españoles fundar iglesia en cada pueblo? Bueno, esa era la base de su poder, lo que legitimaba su poder político, militar y económico. Era un tratado entre el Papa y el rey de España que el rey se hacía cargo de la evangelización de América y a cambio de eso él tenía el control económico y total militar de todo el área continental de América que les correspondió tras el Tratado de Tordesillas, en que se dividieron España y Portugal del continente americano. ¿Cuál era la religión que prevalecía? En ese entonces son los reyes católicos. Entonces aquí vienen y se instauran un montón de misiones en los pueblos indígenas de órdenes religiosas católicas. Perfecto. Y para finalizar, ¿qué mensaje le puede dar a las personas que aman la historia o que quieren estudiar? Bueno, no todos somos dados a la historia. Es un área, como quien dice, como cruzar un desierto, muy aburrido para muchos, incluso para mí. Yo honestamente nunca creí que iba a terminar siendo historiador, pero la necesidad de saber quién era, eso me llevó a profundizar de una manera tan hasta obsesiva, podríamos decir, por querer saber quién soy yo y quitarme un montón de complejos que tenía. Yo creo que eso es parte del poder de la historia, que podemos vencer un montón de complejos, de sentirnos como un pueblo vencido porque pensamos que descendemos solamente de los indígenas que fueron vencidos y derrotados, que nuestras antepasadas, las indígenas, fueron violadas y que los españoles recogieron todo el oro y se fueron. Pero la realidad es otra.
Ya conociendo la historia, me doy cuenta que esos españoles nunca se fueron, se quedaron aquí, fundaron ciudades españolas, como lo es Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, Choluteca y en este caso Gracias, que después pasan esos linajes a Santa Rosa. Entonces para conocernos tenemos que ver las dos caras de la moneda. Somos indígenas y somos europeos, somos un mestizaje. O sea, no somos ni indígenas ni europeos, sino ya el producto de esa combinación. El momento en que entendamos esa realidad que choca en nuestra sangre, entonces en ese momento va a surgir la nacionalidad hondureña, pero por lo pronto no existe. Muchísimas gracias, Livni, por acompañarnos en esta emisión más. Encantado, es un gusto. Nuestra patria nos llena de orgullo. Celebremos juntos este bicentenario de nuestra independencia, porque Honduras somos todos.